Suma teológica. Parte IA. Cuestión 17. Sobre la falsedad. Ahora hay que tratar sobre la falsedad. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. La falsedad. ¿Está o no está en las cosas? ¿Está o no está en el sentido? ¿Está o no está en el entendimiento? Oposición entre verdadero y falso. Artículo 1. La falsedad. ¿Está o no está en las cosas? Lat. Objeciones por las que parece que la falsedad no está en las cosas. 1. Agustín, en el libro Soliloq, dice: si lo verdadero es lo que es, habrá que concluir, aun cuando todos se opusieran, que lo falso no está en ninguna parte. Du. Más aún, falso viene de falsear, pero las cosas no falsean, como dice Agustín en el libro de Vera Relic, porque no muestran más que su especie. Luego lo falso no se encuentra en las cosas. Tri. Se dice que lo verdadero está en las cosas por relación con el entendimiento divino, como ya se indicó, con que aquí un. Pero cualquier cosa por existir ya imita a Dios. Luego cualquier cosa es verdadera, sin falsedad. Por lo tanto, ninguna cosa es falsa. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro de Vera Relic: no todo cuerpo es verdadero cuerpo y es falsa unidad, porque imita a la unidad y no es unidad, pero cualquier cosa imita la bondad divina y no la iguala. Luego la falsedad está en todas las cosas. Respondo. Como lo verdadero y lo falso se oponen, y los opuestos lo son sobre lo mismo, es necesario que la falsedad se busque antes allí donde primero se encuentra la verdad. Esto es, en el entendimiento, pero en las cosas no hay ni verdad ni falsedad más que en relación con el entendimiento, como quiera que a cualquier cosa, por lo que le corresponde esencialmente, se le aplica el sentido absoluto, y por lo que le corresponde accidentalmente, se le aplica el sentido de, en cierto modo, una cosa cualquiera puede ser llamada absolutamente falsa al compararla con el entendimiento del que depende, si se la compara esencialmente, y con respecto a otro entendimiento, si se la compara accidentalmente, no podrá ser llamada falsa más que en cierto modo. Las cosas naturales dependen del entendimiento divino, como del entendimiento humano dependen las artificiales. Así, pues, son llamadas cosas artificiales falsas, absoluta, y esencialmente en cuanto que les falta el contenido del arte. Por eso se dice que un artista hace una obra falsa cuando no la realiza según los patrones del arte. Así, en las cosas dependientes de Dios, no se puede encontrar la falsedad por su comparación con el entendimiento divino, ya que lo que hay en las cosas procede del dictamen del entendimiento divino, a no ser, quizás, que se encuentre solo en los agentes con voluntad, en los cuales está la capacidad de no seguir lo ordenado por el entendimiento divino, pues en esto consiste el mal de culpa. De ahí que en las Escrituras esos pecados sean llamados falsedad y mentira, tal como se dice en el Sal 4:3. ¿Por qué amáis la vanidad? ¿Por qué buscáis el engaño? De la misma forma que, por oposición, se llama verdad de vida aquella obra virtuosa que sigue lo ordenado por el entendimiento divino, tal como se dice en Joten 3:21. Quien practica la verdad encuentra la luz, pero por relación a nuestro entendimiento, al que se comparan las cosas naturales accidentalmente, pueden ser llamadas falsas no en sentido absoluto, sino en cierto modo, y esto de doble manera. 1. Una, por razón del significado. Llamando falso en las cosas a aquello que, verbal o conceptualmente, se indica o se define en sentido falso. Así, cualquier cosa puede ser llamada falsa en cuanto se refiera a lo que no le corresponde, como si dijéramos: el diámetro es un falso medible, tal como señala el filósofo en Bimetáfis, o el actor es un falso Héctor, tal como señala Agustín en el libro Soliloq, y por el contrario, cualquier cosa puede ser llamada verdadera por lo que le corresponde. 2. Otra, por razón de la causa. Así, se dice que es falsa una cosa que está hecha de tal forma que de ella se tiene una falsa opinión. Y porque llevamos innato el juzgar por apariencias,
puesto que el origen de nuestro conocimiento está en los sentidos, los cuales lo primero e inmediato que captan es lo externo. Llamamos falsas a las cosas que por sus apariencias tienen cierta semejanza con otras, por las que aquellas son llamadas falsas. Ejemplo, la hiel es falsa miel, el estaño es falsa plata. Según esto, en el libro Soliloq, Agustín dice, llamamos falsas a aquellas cosas que concebimos como similares, y el filósofo, en el Kinométaphis, dice, son llamadas falsas aquellas cosas que están hechas para parecer lo que no son, o como no son. Por lo mismo, se llama falso al hombre, con inclinación a pensar y decir falsedades. Pero no ocurre así cuando el hombre puede caer en errores, porque de lo contrario, también los sabios y los eruditos serían llamados falsos, como se dice en mi Metafis. A las objeciones. 1. Lo comparado al entendimiento, según lo que es llamado verdadero. Según lo que no es llamado falso. Por eso, un verdadero act, o es un falso Héctor, como se dice en segundo Soliloq. Por lo tanto, así como en lo que se encuentra algo de no ser, así también en lo que se encuentra alguna razón de falsedad. Las cosas no engañan por sí mismas, sino accidentalmente, pues dan pie para las falsedades, por tener semejanza con aquello que no son. No se llaman falsas las cosas por su relación al entendimiento divino. De ser así, serían falsas absolutamente, sino por su relación a nuestro entendimiento, por lo cual se las llama falsas, en cierto modo, Héctor. La imagen o semejanza defectuosa no reviste carácter de falsedad, a no ser en cuanto que da pie para una falsa opinión. Por lo tanto, no se dice que sea falso aquello donde se encuentra la semejanza, sino allí donde hay una semejanza tal que induce a que haya una falsa opinión, no en algunos, sino en muchos. Artículo 2. La falsedad está o no está en el sentido. Lat. Objeciones por las que parece que la falsedad no está en el sentido. 1. Dice Agustín en el libro De Vera Religione, si todos los sentidos del cuerpo, lo que reciben lo comunican tal cual, desconozco qué más se les puede exigir. Si es así, parece que los sentidos no nos engañan. Por lo tanto, la falsedad no está en el sentido. 2. Dice el filósofo en cuarto Metafis, la falsedad no es algo propio de los sentidos, sino de la fantasía. 3. Lo verdadero y lo falso no está en lo simple, sino en lo compuesto, pero al sentido no le corresponde ni componer ni dividir, luego la falsedad no está en el sentido. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro Soliloq. Es claro que somos engañados por la seducción de lo parecido que captan los sentidos. Respondo, en el sentido no hay que buscar la falsedad, a no ser en cuanto que allí está la verdad, pero la verdad no está en el sentido de tal forma que el sentido conozca la verdad, sino en cuanto que el sentido capta verdaderamente lo sensible, como se dijo. Esto sucede cuando capta las cosas tal como son. De ahí que la falsedad esté en el sentido en cuanto que los sentidos captan o juzgan las cosas como distintas a lo que son. El sentido puede conocer las cosas en cuanto que en él hay imagen de las cosas. Y la imagen de alguna cosa está en el sentido de tres maneras. 1. Una, primaria y directamente, como en la vista está la imagen de los colores y de otras cosas propias de lo sensible. 2. Otra, directa pero no primariamente, como en la vista está la imagen de la figura o del tamaño y otras cosas comunes de lo sensible. 3. La última, ni primaria ni directamente, sino de forma accidental, como en la vista está la imagen del hombre, no en cuanto hombre, sino porque este o aquel color se da en el hombre. Con respecto a las propiedades de lo sensible, el sentido no tiene un falso conocimiento a no ser accidentalmente, y pocas veces esto sucede por la indisposición del órgano sensitivo que no capta en toda su dimensión la forma sensible, como sucede con las facultades pasivas que, por indisposición, reciben deficientemente la sensación. Ejemplo, a un enfermo que tenga mal el paladar, lo dulce le parecerá amargo. En cambio, de lo que es común y accidental en lo sensible, incluso un sentido perfecto puede formarse un juicio falso, ya que el sentido no lo capta de manera directa, sino accidental.
o, partiendo de los derivados, en cuanto que su punto de referencia está en otras cosas. A las objeciones 1. Afectar un sentido es su mismo sentir, y puesto que los sentidos comunican tal como reciben, se sigue que no nos equivocamos al decir que sentimos algo, pues, debido a que el sentido puede recibir algo distinto a lo que la cosa es realmente, se sigue que nos puede comunicar algo distinto a lo que la cosa es realmente. Por eso nos engañamos por el sentido con respecto a la cosa, no con respecto al sentir en sí mismo. Tuo. Se dice que la falsedad no es algo propio de los sentidos porque no se equivocan con respecto a su propio objeto. Por eso, otra versión mucho más clara dice: el sentido de lo que es su objeto sensible no es falso. Por lo demás, la falsedad se atribuye a la fantasía, porque representa la imagen incluso de lo que no está presente. Por eso, cuando alguien toma la imagen por la realidad, incurre en falsedad. De ahí que el filósofo, en Me Metafis, y diga que las sombras, las pinturas y los sueños son llamados falsos, porque no incluyen aquello de lo que sólo se han hecho una imagen. 3. Aquel argumento es viable por lo que implica. La falsedad no está en lo sensible como lo verdadero y lo falso en quien conoce. Artículo 3. La falsedad ¿está o no está en el entendimiento? Lat. Objeciones por las que parece que la falsedad no está en el entendimiento. 1. Dice Agustín en el libro Octoginta Triumquaest: todo el que engaña no conoce aquello en que se engaña, pero se dice que lo falso está en algo conocido por lo que nos engañamos. Luego la falsedad no está en el entendimiento. Dice el filósofo en el 13 de Ánima: el entendimiento es siempre correcto. Luego la falsedad no está en el entendimiento. Contra esto está lo que se dice en el 13 de Ánima: donde se forman los conceptos, allí está lo verdadero y lo falso. Pero los conceptos se forman en el entendimiento. Luego lo verdadero y lo falso están en el entendimiento. Respondo: así como una cosa tiene el ser por su propia forma, así también la facultad cognoscitiva conoce la imagen de lo conocido. Por eso, así como a una cosa natural no le falta el ser que le corresponde por su forma, si bien le pueden faltar accidentes o derivados, o así como a un hombre le pueden faltar los 2 pies, pero no el ser hombre. Así también la facultad cognoscitiva conociendo no puede fallar con respecto a alguna cosa cuya imagen la informa, pero sí puede fallar con respecto a algún derivado o accidente de aquella misma cosa. Como ya se dijo a 2, la vista no falla con respecto a lo que es su objeto propio sensible, aunque sí con respecto a sus derivados y accidentes. Además, así como lo sensible está informado directamente por la imagen de su propio objeto, así también el entendimiento está informado por la imagen de la esencia del objeto. Por eso, con respecto a lo que algo es, el entendimiento no falla, como tampoco lo hace el sentido con respecto a su objeto propio, pero puede fallar al componer y dividir, ya que mientras conoce la esencia de su objeto, puede atribuirle algo que no le corresponde o algo que se le opone, pues para juzgar el entendimiento se encuentra como el sentido a la hora de juzgar lo sensible común o accidental. Sin embargo, hay que establecer la misma diferencia que se expuso al hablar de la verdad. Quitosion de Seiza 2. Que la falsedad puede estar en el entendimiento, no solo porque el entendimiento tenga un conocimiento falso, sino porque el entendimiento la conoce como conoce la verdad. Por otra parte, como ya se dijo, a 2. La falsedad no está en el sentido como algo conocido, porque la falsedad del entendimiento se da directamente solo con respecto a la composición del entendimiento. Accidentalmente puede estar también en la operación por la que el entendimiento conoce lo que algo es, en cuanto que allí se mezcla con la composición que hace el entendimiento, y esto puede suceder de 2 maneras. 1. Una, porque el entendimiento atribuye a una cosa la definición de otra. Ejemplo: aplicar al hombre la definición de círculo. Así, la definición de una cosa es falsa en otra. 2. Otra, porque se mezclan partes de definición que no pueden ir juntas a un tiempo. Así, la definición no es falsa solo con respecto a algo, sino que lo es en sí misma. Ejemplo: si se construye la definición de animal racional cuadrúpedo, el entendimiento que lo haga es falso,
pues falsa es la construcción algún animal racional es cuadrúpedo. Por eso, conociendo las esencias simples, un entendimiento no puede ser falso, sino que o es verdadero o no entiende absolutamente nada. A las objeciones, 1. El objeto propio del entendimiento es la esencia de una cosa. Propiamente, decimos que entendemos algo cuando, al haberlo reducido a lo que es, lo juzgamos. Así sucede con las demostraciones en las que no hay falsedad, y así hay que entender lo que dice Agustín. Todo el que se engaña no conoce aquello en que se engaña, pero no hay que entenderlo como si no nos engañáramos en ninguna operación del entendimiento. Tú, el entendimiento es siempre correcto con respecto a los principios, y con respecto a ellos no falla, lo mismo que tampoco lo hace con respecto a lo que algo es. Pues principios directamente evidentes son aquellos que se entienden una vez entendidos sus términos, pues el predicado entra en la definición de sujeto. Artículo 4. Lo verdadero y lo falso, ¿son o no son contrarios? Las objeciones por las que parece que lo verdadero y lo falso no son contrarios. 1. Lo verdadero y lo falso se oponen como lo que es y lo que no es. Pues verdadero es lo que es, como dice Agustín. Pero lo que es y lo que no es no se oponen como contrarios. Luego, lo verdadero y lo falso no son contrarios. Tú, uno de los contrarios nunca está en el otro. Pero lo falso está en lo verdadero, porque como dice Agustín en el libro Soliloq, el actor no sería un falso Héctor si no fuera un verdadero actor. Luego lo verdadero y lo falso no son contrarios. En Dios no hay ninguna contradicción. Pues nada de la sustancia divina es contrario, como dice Agustín en el 12 de Siv, pero la falsedad se opone a Dios, pues en la escritura el ídolo es llamado mentira. Dice Yer, 8,5. Abrazaron la mentira. Glosa. Esto es, los ídolos. Luego lo verdadero y lo falso no son contrarios. Contra esto, está lo que dice el filósofo en segundo Perigerm. La falsa opinión es contraria a la verdadera. Respondo. Lo verdadero y lo falso se oponen como los contrarios, y no como la afirmación a la negación, como sostuvieron algunos. Para probarlo, hay que tener presente que la negación ni añade algo al sujeto, ni tampoco lo determina. Por eso es aplicable tanto al ser como al no ser, como el que no ve, el que no está sentado. La privación, por su parte, no añade nada al sujeto, pero lo determina, ya que se trata de una negación en el sujeto, como se dice en Cartos Metaphys. Ejemplo, ciego no se dice más que del nacido para poder ver. En cambio, lo contrario pone algo y determina al sujeto. Ejemplo, negro es una especie de color. ¿Y lo falso pone algo? Ya que como dice el filósofo en Cuarto Metaphys, y falso se dice de aquello que parece ser lo que no es, o no ser lo que es. Pues así como lo verdadero añade algo adecuado al objeto, lo falso añade lo inadecuado. Por lo tanto, es evidente que lo verdadero y lo falso son contrarios a las objeciones 1. En las cosas, lo que en ellas es su verdad. Pero lo que es aprehendido es lo verdadero del entendimiento, en el que, como lo primero, está la verdad. Por eso lo aprehendido como lo que no es lo falso. Aprehender el ser y el no ser implica contradicción, como prueba el filósofo en segundo Perigerm, según el cual el contenido de la expresión lo bueno es contraria al de lo bueno no es bueno. Lo falso no se fundamenta en lo verdadero como algo que le es contrario, como tampoco lo malo se fundamenta en lo bueno como algo que le es contrario, sino que se fundamenta en lo que lo soporta. Y esto es así porque tanto lo verdadero como el bien son generales y se identifican con el ser. Por eso, así como toda privación se fundamenta en el sujeto que es el ser, así también todo mal se fundamenta en algo bueno, y todo lo falso en algo verdadero, porque los contrarios y los opuestos están hechos como realidades privativas acerca de lo mismo, así también en Dios nada hay que se le oponga a sí mismo, ni con respecto a su bondad, ni a su verdad, puesto que en su entendimiento no puede haber falsedad alguna. Pero en nuestra aprehensión algo hay de contradicción, pues la verdadera opinión de algo se opone a la falsa contradicción de lo mismo. Por eso,
Los ídolos son llamados mentiras con respecto a la verdad divina, en cuanto que la falsa opinión sobre los ídolos contradice la verdadera opinión sobre la unidad de Dios.